Este video ha sido filmado en la sede central de la Fraternidad Rosacruz, ubicada en Oceanside, California, de los Estados Unidos, en julio de 1994. La compaginación, efectuada por el Grupo de Estudios Rosacruz de la ciudad de Santa Fe, de la República Argentina. Antes de comenzar, diremos que nuestro objetivo ha sido crear un medio a través del cual llegue el mensaje que las enseñanzas rosacruces están señaladas para dar al mundo de nuestros días. En pantalla vemos el símbolo de la Rosacruz, compuesto por una estrella dorada de 5 puntas como fondo y una cruz blanca sobre ella, en la cual está enlazada una guirnalda de 7 rosas rojas con una blanca en el centro. Cuando se busca el significado de cualquier símbolo de valor oculto, es de absoluta necesidad que comprendamos que puede ser considerado desde muchos puntos de vista para obtener una comprensión clara y completa, porque tiene un gran número de aspectos. Visto en toda su plenitud, este maravilloso símbolo contiene la clave de la evolución pasada, constitución presente y desarrollo futuro del hombre, junto con el método de realización. Cuando se lo presenta con una sola rosa en el centro, como en este caso, simboliza el espíritu irradiando de sí mismo los 4 vehículos con que ahora cuenta el hombre: el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo de deseos y la mente. En la época hiperbórea, hace muchos miles de años, el hombre naciente era análogo a las plantas, casto y sin deseos, pues solo tenía los cuerpos denso y vital. En la época lemúrica, en el hombre se añadió el cuerpo de deseos, pero aún le faltaba la mente y la naturaleza animal predominaba. El extremo superior de la cruz faltaba y el símbolo era solo una T. En la Atlántida, en el hombre apareció la mente, o sea, la capacidad de razonar, y así se completó la cruz con su madero superior vertical. Los rosacruces esperan ardientemente el día en que las rosas florezcan sobre la cruz de la humanidad, y los hermanos mayores saludan al alma anhelante con las palabras de bienvenida: que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. Por consiguiente, este saludo se emplea en las reuniones y los asistentes responden: y sobre la vuestra también. En otro sentido, el madero largo de la cruz representa al cuerpo del hombre, el horizontal sus 2 brazos y el vertical la cabeza. La estrella dorada, que está detrás de la cruz, simboliza el vestido que se teje mediante una vida pura. Las 7 rosas rojas también pueden estar correlacionadas con las glándulas de secreción interna, íntimamente conectadas con el desarrollo oculto de la humanidad. Son las siguientes: pineal, pituitaria, tiroides, timo, vaso y las 2 suprarrenales. Para comenzar con los orígenes de la Fraternidad Rosacruz, diremos que está íntimamente ligados con la Orden Rosacruz, fundada en el siglo XIII, de la cual su miembro principal es un ser de elevada sabiduría y espiritualidad, llamado Christian Rosenkreuz o Cristiano Rosacruz. El mismo
es secundado por otros 12 miembros, de los cuales se dice que pueden actuar en sus vehículos invisibles o sutiles. La Fraternidad Rosacruz es su última manifestación en forma física, para dar la más reciente o moderna versión de las enseñanzas rosacruces. En el año 1908 aparece en el escenario mundial un hombre que usaría en adelante el seudónimo de Max Heindel. Nació el 23 de julio de 1865. Radicado en Los Ángeles, en 1903 se interesó en el estudio de la astrología, adhiriendo a la rama local de la Sociedad Teosófica. En 1905, a causa del exceso de trabajo, enfermó de insuficiencia cardíaca, pero no cesaba en dictar conferencias sobre ocultismo. En 1907 viajó a Alemania, donde entró en contacto con los hermanos mayores, uno de los cuales se convirtió en su maestro y le dio instrucciones para llegar al templo de la Rosa Cruz, ubicado en Bohemia, en el límite con Alemania. Allí pasó más de un mes en comunicación directa con los hermanos mayores, quienes le instruyeron en el conocimiento oculto y lo escogieron para la labor que habría de llevar a cabo en un futuro muy cercano. Vuelto a América, trabajó durante muchos días, casi sin dormir, para terminar en noviembre de 1909 el original de la que sería su obra cumbre, el concepto Rosacruz del Cosmos, un mes antes de la fecha que habían fijado los hermanos mayores para que las enseñanzas fueran dadas al público, o sea, antes del cierre de la primera década del siglo. Mas Heindel falleció el 6 de enero de 1919 a la edad de 53 años, después de haber dejado una enseñanza que produjo una renovación en el campo espiritual. Trajo al mundo occidental nada menos que el aspecto oculto de las enseñanzas cristianas, entre ellas la interpretación esotérica de la Biblia, siempre tomada en forma literal o en base a la letra muerta, siendo que subyacen detrás de ella los profundos misterios de la creación y de la evolución de los mundos y los hombres. En la primera página del libro puede leerse Concepto Rosacruz del Cosmos o Ciencia Oculta Cristiana, tratado elemental sobre la evolución pasada del hombre, su constitución actual y su futuro desarrollo. Lema y misión Rosacruz: una mente pura, un corazón noble, un cuerpo sano. En relación a esto, mente pura podría ser sinónimo de mente abierta, y corazón noble, aquel que puede iluminarnos con la intuición que de él puede surgir. En relación al cuerpo sano, estas enseñanzas conceden tremenda importancia a su mantenimiento en la forma más eficiente posible. En la primera página del libro tenemos una poesía de Max Heindel, Credo o Cristo, que nos demuestra su comprensión de la doctrina cristiana. Dice así: ningún hombre ama a Dios si aborrece a sus semejantes. Quien pisotea el corazón o el alma de su hermano, quien busca encadenar, nublar o ensombrecer la mente con miedos del infierno, no ha percibido nuestra meta. Dios nos envió
todas las religiones benditas, y Cristo el camino, la verdad y la vida, para dar descanso al de pesada carga y paz para el dolor, el pecado y la lucha. Contemplad al Espíritu Universal, que ha llegado a todas las iglesias, no a una solamente. En la mañana de Pentecostés, una lengua de fuego, rodeando a cada apóstol, como un halo brilló. Desde entonces, como buitres famélicos y voraces, hemos combatido a menudo por un nombre sin sentido y buscado dogmas, edictos o credos para enviarnos los unos a los otros a la hoguera. ¿Está Cristo dividido entonces? ¿Fue Pedro o Pablo para salvar al mundo clavado al madero? Si no, ¿por qué entonces tales divisiones? El amor de Cristo abarca tanto a vosotros como a mí. Su puro dulcísimo amor no está confinado por credos que segregan y levantan una muralla. Su amor envuelve y abraza a toda la humanidad. No importa cómo nos llamemos o cómo lo llamemos a Él. Entonces, ¿por qué no aceptar su palabra? ¿Por qué sostenemos credos que nos separan? Solo una cosa importa ser oída: que el amor fraterno llene todos los corazones. Solo hay una cosa que el mundo necesita saber. Solo hay un bálsamo para todos los dolores humanos. Solo hay un camino que conduce hacia los cielos. Este camino es humana compasión y amor. En el prólogo del libro dice Max Heindel: el concepto Rosacruz del cosmos no es dogmático ni apela a autoridad alguno que no sea la propia razón del estudiante. No es una controversia, sino que se publica con la esperanza de que pueda ayudar a esclarecer algunas de las dificultades que asedian continuamente a los estudiantes de las profundas filosofías del pasado. Con objeto de evitar graves equívocos, debe tenerse siempre muy presente, sin embargo, que no hay una revelación infalible alguna sobre este complicado asunto. Decir que esta sea una exposición infalible sería lo mismo que pretender que el autor fuera omnisciente. Aún hasta los hermanos mayores nos dicen que a veces se equivocan en sus juicios. Así que un libro que pretenda decir la última palabra sobre el misterio del mundo está fuera de toda discusión, y el autor no pretende dar sino las enseñanzas más elementales de los Rosacruces. El hombre que comprende su ignorancia ha dado el primer paso hacia el conocimiento. El sendero hacia el conocimiento directo no es fácil. Nunca se repetirá demasiado que no existen cosas tales como dones o suerte. Lo que a uno le falta en comparación con otro está latente en sí mismo y puede desarrollarse empleando los medios apropiados. Es igualmente cierto que no puede haber contradicción en la naturaleza, y por lo tanto el corazón y la mente deben unirse. Indicar el medio de unirlos es precisamente nuestro objeto.
Con relación al concepto Rosacruz del cosmos, decía: yo admiro sus hermosas enseñanzas más que nadie, y lo puedo hacer sin violar mi propia modestia, porque el libro no es mío, sino que pertenece a la humanidad. El autor no considera esta obra como el alfa y el omega, el último conocimiento oculto, aunque se titula Concepto Rosacruz del Cosmos, y desea hacer constar que no debe tomarse como una creencia entregada de una vez para siempre por los Rosacruces. El concepto Rosacruz del Cosmos se divide en 3 partes. Primera, constitución actual del hombre y método de su desarrollo. Segunda, cosmogénesis y antropogénesis. Tercera, futuro desarrollo e iniciación del hombre. El mismo contiene algunos diagramas. 1. Sintetiza los 7 mundos en los cuales evoluciona el hombre, que aquí estamos viendo en pantalla. El primer mundo y más denso es el físico, en cuya región química actuamos con el cuerpo denso. En la región etérica actuamos con el cuerpo vital. El segundo es el mundo del deseo, en el cual pueden exteriorizarse nuestras pasiones, deseos y sentimientos. Allí se actúa con el cuerpo de deseos. El tercero es el mundo del pensamiento con sus 2 subdivisiones, la del pensamiento concreto y la del pensamiento abstracto. Es el campo de acción de la mente. En los 4 mundos superiores aún no actúa el hombre y no nos referiremos a ellos. Sobre este diagrama, explicado en su profundo significado en el libro, solo diremos que vemos un triángulo blanco en un fondo negro. Dentro del triángulo hay 3 círculos con los colores primarios azul, rojo y amarillo, los cuales combinados nos dan otros 4 colores, formando en total los 7 colores del espectro, que representan a los 7 espíritus ante el trono, que son los 7 planetas de nuestro sistema y que tienen cada cual una misión o función diferente. Son Urano, Júpiter, Saturno, Marte, la Tierra, Venus y Mercurio. En este diagrama, los globos representan a las encarnaciones pasada, presente y futura de nuestro planeta Tierra, en el cual también renacemos y evolucionamos los seres humanos. En la actualidad estamos en el 4º estado, o sea, donde la materia es más densa. Los 3 períodos y medio ya pasados han sido empleados en la adquisición de nuestros vehículos de conciencia actuales. Los 3 períodos y medio restantes servirán para perfeccionar estos vehículos y expandir nuestra conciencia hasta un punto equivalente a la omnisciencia. El peregrinaje hecho por los espíritus virginales, que son las vidas evolucionantes, es un proceso de maravillosa complejidad que lleva millones de años. Con la lectura detenida de este capítulo, titulado El camino de la evolución, el estudiante podrá apreciar, entre otras cosas, el proceso que tiene lugar en la evolución humana, que le permite ir adquiriendo cuerpos más perfectos y mejor dotados.
El 28 de octubre de 1911, a las 12:40, Max Heindel coloca la piedra fundamental de la residencia general de la Fraternidad Rosacruz en la ciudad de Oceanside, estado de California. Estamos viendo la pala que se usó en aquella ocasión. Él decía: saquemos una palada de tierra del ángulo del edificio con una oración pidiendo la sabiduría para guiar esta gran escuela por el buen camino. Saquemos otra palada de tierra suplicando al maestro artista que nos conceda la facultad de presentar la belleza de la vida superior de tal modo que resulte atractiva para toda la humanidad. Y finalmente, extraigamos una tercera y última palada de tierra en relación con esta empresa, rezando para pedir la fortaleza con el fin de continuar paciente y asiduamente la buena obra, para que perdure y sea un instrumento más poderoso que cualquiera de sus predecesores para la elevación de la humanidad. Ahora vamos a plantar el hermoso símbolo, o sea, el emblema de la Escuela de Misterios de Occidente, que es la cruz, en cuyos dos brazos y en la parte superior se ven las letras doradas CRC, que son las iniciales de nuestro venerable jefe Cristiano Rosacruz. La cruz negra, con posterioridad, fue reemplazada por otra de color blanco, como símbolo de purificación, liberación y perfeccionamiento. En la actualidad, las instalaciones de la sede central son modestas y sobrias, pues la fraternidad no dispone de mucho dinero. Los beneficios que brinda son gratuitos y se maneja solo con donaciones voluntarias. La labor es mucha y los trabajadores pocos, de ahí que los visitantes suelen colaborar, como en este caso, en tareas de expedición de correspondencia, que por supuesto llega a los lugares más distantes del mundo. Dentro de la cafetería leemos en primer término: Dios es amor. Para atender las necesidades alimentarias de los residentes y visitantes, hay instalaciones que pueden albergar a un buen número de personas. Esta vista fue tomada en oportunidad de la escuela de verano llevada a cabo entre el 11 y el 22 de julio de 1994. Concurrieron afiliados de distintas partes del mundo. Sobre una de las paredes vemos un cartel que dice: Padre nuestro, te agradecemos el pan de cada día, bendícelo para que podamos usarlo en el servicio. Almorzando comida vegetariana, se hallan aquí presentes miembros de distintas categorías, a saber: A. Estudiantes del curso preliminar de Filosofía Rosacruz, que deben contestar 2 elecciones en base al concepto Rosacruz del cosmos, en el término de 1 año. Como hemos dicho, se remiten con carácter gratuito. B. Estudiantes regulares, quienes reciben bimestralmente una carta y una lección desde la sede central. C. Probacionistas, son los que reciben instrucciones mediante cartas y lecciones mensuales. Y si han logrado capacitarse, enseñanzas durante el sueño. Dentro del predio de la fraternidad comenzamos a transitar una hermosa avenida de palmeras. Dice Max Heindel que el método de realización Rosacruz
difiere de otros sistemas en un punto especial. Persigue desde el mismo comienzo emancipar al discípulo de toda dependencia de los demás, haciéndolo confiado en sí mismo, en el más alto grado, de manera que pueda permanecer solo en todas las circunstancias y luchar contra todas las condiciones. Únicamente el que está bien equilibrado puede ayudar al débil. Todo probacionista de la fraternidad ejecuta sus ejercicios en la soledad de su habitación. Los resultados se obtendrán más lentamente siguiendo este sistema, pero cuando aparezcan, se manifestarán como cultivados por uno mismo. Se moldea el carácter, al mismo tiempo que se desarrollan las facultades espirituales, y de esta manera resguardan al discípulo de la tentación de prostituirse con beneficios mundanos. Hemos llegado a la casa de huéspedes, donde mediante una modesta suma se da albergue a los visitantes que pueden preparar sus propias comidas, si así lo desean, en cómodas cocinas. Aquí se expenden libros en distintos idiomas y volantes o folletos que abordan las enseñanzas. En un principio, las instalaciones que hoy ocupa la casa de huéspedes era lugar de internación de enfermos, pero en la actualidad ha cesado esa actividad. Estas son las residencias de las personas que prestan servicios en la sede de la fraternidad y que, por supuesto, son miembros de ella. Llevan a cabo una tarea abnegada y valiosa, sin tener en cuenta horarios de ocupación, y a ellos se debe en gran parte que la fraternidad perdure y prospere a través del tiempo en su función espiritual, a pesar de su externa modestia. Estamos dentro del llamado museo, donde en primer término vemos la foto de Max Heindel y al lado su señora esposa. De ella podemos decir que fue su condiscípula antes de contraer matrimonio y con posterioridad colaboró íntimamente en las tareas de su esposo. Era experta astróloga, en especial sobre astrodiagnosis. Así tituló el libro que figura a nombre de ambos, en el cual pueden estudiarse horóscopos de muchos enfermos que se dirigieron a ellos buscando ayuda y consejo. En esta foto vemos el atril desde el cual dictaba sus conferencias, a la que él mismo publicitaba colocando carteles en lugares públicos. Podemos ver la modesta pantalla que quizás él mismo confeccionó con algún envase de lata de algún producto alimenticio. En estas máquinas de escribir confeccionó los originales de sus tan difundidos libros y publicaciones. Aquí vemos a numerosas personas haciendo gimnasia bajo su dirección. En este modesto escritorio, Max Heindel dio forma en el papel a los sueños que pudo hacer feliz realidad. Estamos viendo la Biblia personal de Max Heindel, sobre la cual efectuaba frecuentes anotaciones manuscritas. En el concepto Rosacruz del Cosmos, dedica un extenso y meduloso capítulo del cual extraemos algunas sentencias. Dice al respecto: débese notar también que los que originalmente escribieron la Biblia no intentaron dar la verdad de una manera tal que todo el que quisiera pudiera leerla. Nada estaba tan lejos de su mente
que escribir un libro abierto sobre Dios. Sin embargo, hacían uso de las alegorías y nadie que no posea la clave oculta puede descifrar las profundas verdades encubiertas. Podemos observar el zodíaco interpretado por un artista pintor, el cual fue adoptado en el templo de curación de la fraternidad con los 12 signos que ya conocemos. Aries, representado por un carnero, Tauro por un toro, Géminis por los hermanos gemelos, Cáncer por un cangrejo, Leo por el león, Virgo por la Virgen, Libra por una balanza, Escorpio por el escorpión, Sagitario por el centauro, Capricornio por la cabra, Acuario por el aguador y Piscis por 2 peces. Aquí vemos un horóscopo, o también llamada carta natal, para cuyo levantamiento se requiere la fecha, hora y lugar de nacimiento de la persona. Para las enseñanzas rosacruces, la astrología es de la mayor importancia. Podemos decir sencillamente que es el estudio de la energía que fluye de cada planeta, de cada estrella y de cada conjunto de estrellas, la cual ejerce una notable influencia sobre toda manifestación de vida. Así tenemos que para nuestro planeta Tierra, esas influencias producen efectos sobre la evolución de la humanidad entera y de cada individuo en particular. Sabiendo interpretar el mapa estelar, se pueden conocer las etapas por las que ha pasado, pasa y pasará la humanidad, como así también los individuos. En la llamada capilla, por la mañana a las 8 se celebran servicios públicos, que son dirigidos alternativamente por miembros de la fraternidad. Dentro podemos leer: Dios es luz. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Diariamente se medita sobre estos preceptos. Prestemos mucha atención a la sentencia: si andamos en luz, lo cual significa vivir libre de aquellos atributos que nos hacen vivir en tinieblas. Podemos ver en estos 2 grabados a Jesús en su juventud y al Señor Jesucristo encadenado esperando la liberación. En estos órganos diariamente se interpreta música antes y durante los servicios. Esta Biblia es un exponente silencioso de que las enseñanzas cristianas son el espíritu de la doctrina Rosacruz. Tomamos ahora por el camino de la meditación que nos conducirá, en primer término, al departamento de curación. Se dice que por él Max Heindel efectuaba reflexivas caminatas. Cumpliendo con el precepto crístico: predicad el Evangelio y curad a los enfermos, la fraternidad Rosacruz asiste a los que padecen dolencias físicas o psíquicas mediando una solicitud escrita. La curación se efectúa con la intervención de los hermanos mayores. Ya hemos explicado quiénes son estos. En esta misión son secundados por los auxiliares invisibles, que son aquellos probacionistas que, viviendo una existencia amorosa dedicada al servicio durante la noche, mientras duermen, pueden merecer el privilegio de colaborar en esta tarea. Dice Max Heindel que el trabajo se efectúa en grupos de acuerdo al temperamento y habilidades de sus integrantes, asistidos por auxiliares que son médicos. La atención del servicio es gratuita y periódicamente el enfermo
debe comunicarse con el departamento de curación mediante escritura manual con tinta para depositar en el papel el fluido de su cuerpo vital. Cualquier enfermedad es motivada por nuestro vivir desordenado y su raíz está en los cuerpos sutiles. Con frecuencia, los desórdenes repercuten en el cuerpo físico. Las curaciones, por lo tanto, se efectúan en los cuerpos sutiles y para ello el paciente ha de colaborar, cambiando sus hábitos de vida y conducta, tanto en lo que se refiere a alimentación como en los aspectos psíquico y moral. Mas Heindel y su señora esposa usaban la astrología casi exclusivamente para la curación de enfermedades. Ambos decían que la astrodiagnosis es la ciencia y el arte de obtener un conocimiento científico respecto de las enfermedades y sus causas, según indicaciones de los planetas, así como los medios de dominar la dolencia. Esta nueva ciencia, que no dejará de lado a la vieja escuela de medicina y de diagnosis, es una adición a la misma. No está muy lejano el día en que, si se sabe cuál es el eslabón más delicado de la cadena, lo cual puede apreciarse en la carta natal, o sea, conociendo la ciencia de las estrellas, sobre la cual debe indagar el médico para conocer la causa de la enfermedad, se habrá encontrado el medio más adecuado para el diagnóstico y la curación. Estamos entrando al departamento de curación, donde vemos al frente el emblema Rosacruz y un ejemplar de la Biblia. Dentro están los 12 signos del zodíaco. Mas Heindel escribió 2 libros que en su momento abrieron nuevos horizontes y aún hoy son motivo de consulta. Nos referimos a Astrología Científica Simplificada y El Mensaje de las Estrellas. En el primero de ellos dice que cuando una persona ha dado a un astrólogo la fecha de su nacimiento, le ha entregado la llave del alma, pues no hay secreto alguno que éste no pueda conocer. En lo que respecta a cada individuo, la posición de los planetas en el lugar y en el preciso instante del nacimiento es de fundamental importancia, porque de ello surgen determinadas relaciones que indican con extraña claridad las características físicas y psíquicas del individuo, como así también las circunstancias que deberá afrontar durante su vida. No significa esto que ese individuo tendrá determinado destino porque nació en ese momento, sino que nació bajo un determinado mapa estelar porque su destino así lo requería. Heindel dice que hay una ley en la naturaleza establecida más allá de toda duda, que es la de causa y efecto. Cada causa produce un efecto adecuado y nada de lo que nosotros vemos como un efecto puede ocurrir sin haber tenido una causa anterior. Además, si esta es una ley universal, debe aplicarse a las condiciones del nacimiento, así como a la vida subsiguiente. Siguiendo estas ideas, la cuestión que se plantea es esta: si nuestro nacimiento bajo una estrella afortunada o de un efecto contrario es el resultado de alguna causa anterior, dicha causa es la que hace que nuestro nacimiento ocurra bajo una estrella afortunada o adversa. Sin embargo, el destino no es inexorable ni condicionante,
en forma absoluta, dado que los seres humanos tenemos la facultad de elección y prerrogativa. El péndulo de suerte y de desgracia, el éxito y el fracaso, va y viene durante muchas vidas. Al respecto, dice una estrofa poética: un Dios puede amar sin cesar, pero bajo las leyes de la alternativa, los mortales necesitamos, en medida variable, nuestra porción, tanto de alegría como de dolor. La última dependencia que filmaremos es el templo de curación, al cual solo tienen acceso los probacionistas. ¿Qué se les sugiere a los probacionistas para avanzar en el sendero espiritual? En primer término, a hacer uso del discernimiento, que es la facultad que nos permite distinguir entre lo esencial y lo sin importancia, la realidad de la ilusión y lo duradero de lo efímero. En segundo término, la observación, que nos permite tener información de todo cuanto ocurre dentro y fuera de nosotros. En tercer término, la devoción, que tiende a subyugar los instintos animales y acrecienta nuestra sensibilidad. Heindel sugiere también la realización de lo que él llama ejercicios, y que son el de concentración en horas de la mañana y el vespertino durante la noche, después de acostarse. En este se examinan los sucesos del día en orden inverso, empezando por la noche y siguiendo por la tarde, mediodía y mañana. El valor de la retrospección es enorme, más allá de todo lo imaginable. Se realiza un trabajo de restauración consciente y diariamente una acción purgatorial o depurativa de todo lo desechable. Para ello debe tomarse conciencia de todos los hechos, efectuando una evaluación de los mismos y de la propia conducta. Dijimos anteriormente que el destino puede modificarse, que está en nuestras manos el transformar las experiencias dolorosas en altamente fructíferas para asimilar experiencia y crecer espiritualmente. En otras palabras, podemos manejar las estrellas con sabiduría. Sin embargo, es necesario para ello la avidez, la pasión y el entusiasmo que tiene el abejorro que vemos en pantalla para tomar el néctar de la flor. Solo así podremos superar las dificultades que nos hacen infelices. Cristo dijo: buscad el reino de los cielos y lo demás os será dado por añadidura. Por supuesto, lo demás a que alude son la salud, las comodidades, la armonía familiar, la paz interior y todo aquello que hace que nuestra vida sea llevadera. Sin embargo, la mayoría carecemos de muchas cosas, ya sea porque no las podemos conseguir o porque una vez obtenidas se nos escapan de las manos. Cristo nos sugirió que buscáramos el reino de los cielos en forma prioritaria, pero en lugar de hacerlo así, vamos detrás del dinero, la fama, la acumulación de cosas, alimentamos nuestra vanidad o perdemos el tiempo en cosas intrascendentes. No sabemos qué es el reino de los cielos, pero sí tenemos conciencia de las cosas a las cuales brindamos los mejores esfuerzos, en las cuales disipamos nuestras más valiosas energías. Poniéndolas en tela de juicio,
y dudando de la corrección del camino que hemos emprendido. Paulatinamente iremos modificando nuestros objetivos y motivaciones e insensiblemente irá surgiendo dentro de nosotros una nueva realidad, al principio muy tenue, casi imperceptible, cuál es ese estado interior que se ha dado en llamar el reino de los cielos, cuando internamente el desorden deje su lugar a la armonía, vendrán por añadidura las cosas externas de las cuales ahora carecemos. Queridas hermanas y hermanos, para terminar, les invitamos a escuchar la oración Rosacruz. No pedimos más luz, oh Dios, sino ojos para ver la que existe, ni cantos más dulces, sino oídos para oír las melodías actuales. No pedimos más fuerza, sino el modo de utilizar la fuerza que ya poseemos. No más amor, sino habilidad para convertir el ceño en sonrisa. No pedimos más gozo, sino el poder de apreciar la radiante presencia que nos circunda, para compartir con otros lo que ya tenemos de valor y alegría. No os pedimos más dádivas, amado Dios, sino solamente sentido para hacer un mejor uso de los dones preciosos que ya hemos recibido de vos. Haced que dominemos todos los temores, que conozcamos todas las alegrías, que seamos los buenos amigos que deseamos ser. Dadnos medios para enseñar la verdad que conocemos, que sea puro nuestro amor, buscando solo lo puro y lo bueno, que podamos elevar poderosamente a todas las almas para que vivan en armonía y en la luz de una perfecta libertad.